bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Esta vez hablamos de las conclusiones del año 2023, año que pasó, y también de las proyecciones del 2024. Esperemos que sean esperanzadoras. Me acompaña Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también Elena Larrinaga, empresaria, activista, presidenta de la Red Femenina de Cuba y también del PDC, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y Edel González, gracias por su tiempo. Edel, también conectado con nosotros, jurista, asesor, miembro de Diario de Cuba. Voy a empezar con Yaxis, preguntándole cómo se ha desarrollado el año 2023 en el ámbito de los derechos sociales. ¿Qué valoración puede hacer? ¿Qué se ha visto? Bueno, la situación de los derechos sociales en Cuba durante 2023 lo que hizo fue empeorar. Ya Cuba viene arrastrando una serie de crisis, por eso se habla de crisis acumuladas, y también se une a eso la ineficiencia del régimen cubano a la hora de enfrentar los problemas, porque, por ejemplo, vienen anunciando medidas, por ejemplo, para combatir el tema de la falta de alimentos, de comida para la gente. Han anunciado cientos de medidas y ninguna responde de manera efectiva a esa realidad. Hoy tenemos un país al cierre de 2023 que tiene al 88% de su población en la extrema pobreza, 88%, y donde el principal problema social para la gente es conseguir un plato de comida. Y más del 60% de las familias cubanas no tienen ni lo suficiente para sobrevivir. Y así, si seguimos analizando los diferentes derechos sociales, los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, el tema de las medicinas, el tema de la vivienda, no hay ningún tema de esos en los que el régimen apruebe. Ninguno de esos derechos hoy en Cuba están garantizados. Y lo lamentable de esto, que en gran medida es una incoherencia del régimen, es que durante décadas él vendió esto como uno de los éxitos de la revolución, las conquistas de la revolución, la ha llamado un modelo que ha querido exportar a toda América Latina, y hoy vemos que es una farsa, que la gente está cada vez más pobre y el cubano no ve tampoco que esto vaya a avanzar en un sentido positivo, es decir, no espera ningún día, en ningún momento, una noticia positiva con respecto a estos problemas que le agobian diariamente. La Constitución de 2019 declaró una serie de derechos individuales y de participación en ámbito político que se ha legislado hasta ahora, hasta el momento, que vale la pena destacar a nivel legislativo en el año 2023, en el año que pasó. A partir desde el año 2019 se ha legislado una sola normativa que tiene que ver con algún tipo de derecho con posibilidad de ejercitarse de manera con contenido político, ¿no? Es la Ley de Comunicación Social. Pero cuando vamos al contenido de la ley, observamos que no se autoriza, no se acepta el ejercicio de la prensa independiente, se criminaliza este tipo de conducta. Incluso en el propio Código Penal existen normativas o delitos específicos que persiguen la actividad de información y de comunicación de manera independiente o diferente a los intereses que traza el Estado. Por consiguiente, no podemos hablar de que hay una ley verdaderamente de prensa y que el derecho de la libertad de prensa existe garantizado en Cuba. Preocupa sobre todo a la sociedad en un contexto donde están creciendo las manifestaciones públicas, el tema de que no se acaba de regular la ley de reunión y de manifestación, e incluso está fuera del programa legislativo hasta el año 2027. Es decir, que hasta fecha posterior al año 2027 no sabemos si el órgano legislativo va a decidir aprobar una norma que permita a las cubanas y cubanos pedir autorización para reunirse, para manifestarse de manera pacífica y que este derecho les sea garantizado.
Y otro derecho que está en amenaza, que es la nueva ley de transparencia y de acceso a la información, acaban de aprobarse en el mes de diciembre, pasado, en el mes de noviembre, disculpen, dos decretos leyes que regulan la información clasificada. ¿Qué quiere decir esto, Wendy? Que si bien es cierto que te van a dar el derecho de acceso a la información, esta propia ley de acceso a la información tiene una norma que dice no podrá accederse a la información que la administración pública, el Estado, las organizaciones políticas y demás controlen o califiquen como informaciones clasificadas. ¿Qué cosas son informaciones clasificadas? Informaciones limitadas, secretas, confidenciales. Y es que el país está lleno de este tipo de información. Por consiguiente, no hay libertad de información y mucho menos habrá transparencia. No hay nada legislado realmente. Esto entristece, sobre todo a nosotros los juristas, que en un primer momento, de manera muy, vamos a llamarlo, muy sana, pensábamos que iba a haber una pequeña expansión de libertades y derechos públicos, pero no ha ocurrido así. De hecho, los propios académicos que están fuera del país, como Julio Estrada, también está bastante conmocionado por el tema de que va a pasar un año más o pasó un año más, 2024, sin la entrega de ningún tipo de derechos políticos ni de libertades públicas para el ciudadano cubano. Yaxis, quiero pasar con usted para preguntarle cuáles son los patrones represivos que han podido ustedes ver desde el observatorio en este 2023. Bueno, a modo de introducción a la respuesta a tu pregunta, hay que decir que, y hacer un poquito de historia brevemente, desde hacía muchas décadas, la represión se concentraba principalmente en contra de la oposición. Por eso tenemos que a principios de los 2000, en el 2003 específicamente, fue la ola represiva que conocemos como la Primavera Negra del 2003. Después, en la medida que avanzaban los años y comenzaba este trabajo de la sociedad civil y que surgieron los blogueros, movimientos culturales como San Isidro, la represión no abandonó a la oposición. O sea, el régimen siguió reprimiendo y siguió encarcelando a opositores, pero pasó también a este círculo de organizaciones de la sociedad civil. Pero desde el año 2020-2021, teniendo su expresión más clara en la respuesta a las manifestaciones del 11 y 12 de julio, el régimen pasa a otro anillo más de la población cubana. Repito, sin abandonar la represión contra la oposición y la sociedad civil, y pasa con fuerza al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Por tanto, yo creo que cuando se hace un análisis sobre el patrón represivo, los patrones represivos en Cuba, hay que decir que el primero es que hoy tenemos una represión contra el ciudadano común, contra aquel que opina en las redes sociales, contra aquel que participa en una manifestación por un apagón. Ahora, se mantienen otros patrones represivos que vienen de años anteriores y con casi 900 también retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos, por ejemplo, periodistas independientes para que no puedan cubrir determinadas informaciones. Y a estos patrones hay que añadir uno que es muy grave y que hay que hablar constantemente de esto, y es que nosotros le hemos llamado vaciamiento de oposición y de sociedad civil. ¿Qué significa esto? Que desde hace 2 años, pero en este 2023 ha sido una estrategia muy fuerte del régimen, ha puesto a la mayoría de los activistas políticos y de la sociedad civil a escoger: o te vas del país o te metemos en prisión. Y ya sabemos que no han dudado en meter a gente en prisión. Tenemos casos de gente incluso enferma
como Félix Navarro, que está justamente encarcelado, y otros casos más. Por tanto, este vaciamiento de gente que ha decidido irse al exilio tiene unas consecuencias políticas directas y muy importantes, porque de alguna manera se busca que no haya un liderazgo social en uno de los momentos en que mayor descontento hay con el régimen en la población cubana, en primer lugar. Y en segundo lugar, se busca que sea el régimen en exclusiva el único interlocutor con la comunidad internacional en este, repito, en este momento histórico tan importante para el país. Así que, en resumen, esos son los patrones represivos que hemos identificado durante el 2023 y que sin duda desarrollaremos en nuestros informes en las próximas semanas. Sobre el tema de las mujeres, estamos viendo que las mujeres ahora participan mucho más, por ejemplo, en manifestaciones, denuncian. Al momento de esta grabación estamos hablando de más de 80 feminicidios en Cuba. Sigue sin haber una ley integral, el gobierno mira para otra parte, no hay un registro oficial. Esto lo vamos sabiendo a través de los observatorios independientes feministas en la isla. ¿Qué esconde, Elena, según usted, esta actitud pasiva del gobierno cubano? Esta actitud pasiva del gobierno cubano, que es, digamos, consentida y lo que esconde es miedo. Lo que esconde es miedo, porque la revolución siempre ha vendido un mundo ideal, ¿no? Perfecto, maravilloso. En Cuba no pasa nada porque nosotros, la revolución es una maravilla. Y lo que tienen es miedo, porque ellos, cualquier persona que, digamos, que se contraponga o que diga una verdad que ellos no han admitido, es un enemigo. O sea, es que tenemos que tener en cuenta que el gobierno cubano trabaja en ese nivel, ¿no? Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Si me criticas o pones en evidencia un fallo que no te, eres mi enemigo. Es como si estuviéramos en una guerra, ¿no? En una guerra dialéctica, ¿no? Que es en lo que estamos, es en lo que ellos están acostumbrados. Ellos están acostumbrados a la confrontación, a la violencia, a la represión, a callar a la gente cuando no les gusta lo que dicen, y entonces eso es, el lenguaje es ese, la guerra. Ellos todavía están en la trinchera y no quieren entender que ya han perdido. Entonces, pues habrá que seguir. Tienen miedo a que se les cuestionen las cosas, tienen miedo a que, aceptando una serie de verdades, el movimiento sea mucho más rápido, porque al final para ellos es como una claudicación, y eso desbordaría muchas cosas, y yo creo que ellos tienen miedo, y el miedo te bloquea, y lo que hace es decir, niego la mayor, aquí no pasa nada, la gente se lo inventa todo y seguimos. Según usted, por ese miedo también mintieron en la sesión del EPU en Naciones Unidas, ofreciendo una cifra muy por debajo de la que sabemos en temas de feminicidio, claro, por ejemplo. Claro, pero por eso te digo, porque otra vez se volvieron a equivocar, porque esas cifras ya estaban allí. Nosotros, la sociedad civil cubana y las mujeres cubanas, ya nos hemos encargado de informar con nuestros subregistros y con las capacidades que tenemos, que realmente yo creo que la situación es peor todavía, ¿no? Que por eso también lo esconden, ¿no? Pero esa información ya estaba. Y claro, la comparación está ahí. Oiga, usted me está mintiendo y está mintiendo. O sea, que eso ya todo el mundo sabe que ellos mienten. Ya lo saben. Por lo menos lo saben, que es una cosa importante, porque hasta hace poco tiempo no se sabía. La gente estaba, y los políticos estaban todavía muy, muy inciertos, ¿no? Pero es verdad que la revolución tecnológica ha trabajado a nuestro favor, enormemente, ¿no? Porque los vídeos, las declaraciones, quiero decir, han llegado, las cosas llegan, ¿no? Antiguamente yo me acuerdo que era mucho más difícil porque no teníamos capacidad, digamos, de evaluar o de hacer llegar esas evaluaciones a las personas interesadas o a los políticos, ¿no? Era un poco más bien la cuestión personal, ¿no? De tu experiencia personal, de tus llamadas por teléfono, de lo que te llegaba, pero no, la información no fluía, y ahora sí. Y ahora sí, y eso, qué duda cabe, que ha sido un gran cambio, ¿no? Mira, yo me acuerdo todavía la primera vez que nosotros pudimos escuchar una marcha de las Damas de Blanco, el primer teléfono móvil, que le mandamos a Laura Pollán, ¿no? Aquel teléfono le dijimos, métetelo en el bolsillo y tú nada más que tienes que pulsar un botón para llamar y lo dejas abierto. Esto fue Laura se murió hace muchos años ya. Fue la primera vez que pudimos oír a través de un teléfono móvil, en vivo y en directo, lo que pasó en aquella marcha, ¿no? De aquello
Ahora, Quiero pasar con Edel de nuevo a materia jurídica, perspectivas para el 2024 en esta materia. Bueno, en materia legislativa, con respecto a los derechos políticos, como ya hablé anteriormente, no hay ninguna. Por consiguiente, la ciudadanía va a tener que seguir ejercitándole con el riesgo de los patrones represivos que acaba de explicar, en este caso, Yaxi. Porque realmente no vemos, no observamos una voluntad ni del Estado, ni de la actividad legislativa, ni del partido de facilitar en un momento de bastante descontento social algún tipo de derecho que lo pongan a ellos en riesgo de perder el poder y en este caso la posición de poder negociar cualquier tipo de paso hacia la transición. Por consiguiente, va a ser un año 2024 negro en materia legislativa. Ahora bien, eso no quiere decir que estamos avanzando como sociedad. Yo a veces me hago una especie de comparación y me ubico, por ejemplo, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60 de los Estados Unidos de América, cuando la sociedad civil trataba, por ejemplo, como ejemplo de buscar la defensa de la igualdad y la no discriminación. Yo creo que el año 2024 el régimen es el que va a estar, es el que va a seguir en contra de las cuerdas, porque la población con este nivel de descontento que se sigue acumulando va a seguir presionando por una mejora sustancial, porque no logran ellos con las condiciones económicas y con las promesas que dice Yaxi, que realmente hay más de 100 programas de derechos sociales y culturales que ninguno son cumplibles, porque desde el punto de vista material no pueden alcanzar a satisfacer estas necesidades que son básicas. Estamos hablando del derecho a alimentación, el derecho a la salud, el derecho a emitir una opinión, el derecho a buscarse un libre, una libre oferta de trabajo. Estamos hablando de cuestiones que impactan en la sensibilidad del ser humano de manera directa. Y por consiguiente, el 2024 en materia política se va a incrementar el ejercicio de estos derechos, pero sin un respaldo legal. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? La mayor probabilidad es que, a mi juicio, mi opinión, es que va a haber un nuevo estallido social, porque no se están dando u ofreciendo a los cubanos ningún tipo de camino, ningún tipo de vía por el cual se pueda avanzar en estas cuestiones. Y desde el punto de vista social, lo que yo siempre he dicho en mis escritos para Diario de Cuba, incluso lo hemos comentado con el observatorio, tú puedes crear todo el derecho y el mejor derecho del mundo para la persona. Tú puedes decir todas las personas tendrán derecho a una salud y a una salud de calidad. Pero si el modelo económico que tú tienes establecido, las restricciones de libertades económicas, la carencia de dinero para poder solventar ese propósito de garantizar salud a las personas no existen, evidentemente ese derecho es una mera declaración falsa. Y no se trata de que las medidas de los Estados Unidos de América, el embargo, el bloqueo, como quieras llamarse, sean las causas del problema. Las causas del problema las tenemos en el Consejo de Estado, evidentemente en que tienen concentrado el poder una cúpula muy pequeña de personas con ascendencia militar y que no hay tripartición de poderes, no hay división de poderes, la Asamblea Nacional no funciona. No funciona el Poder Ejecutivo, no funciona el sistema de justicia y al no funcionar ninguna de esas estructuras, evidentemente hay un caos o hay un incremento del conflicto entre ciudadanía y Estado. Y eso desemboca o bien en un proceso de negociación forzado o en un estallido social con el derramamiento de sangre o con las afectaciones que ustedes saben a los derechos de las personas, como ocurrió el 11 de julio y el 12 de julio. Quiero preguntarles un poco el papel del exilio cubano, de Cuba también, en los espacios internacionales de debate político. ¿Qué valoración pueden hacer del comportamiento de las instituciones internacionales también en lo referente a Cuba? Bueno, uno de los campos de la lucha pro democracia y pro derechos humanos, sin duda, es el campo internacional.
Uno, por cierto, en que el régimen cubano se ha movido muy bien durante décadas con una diplomacia muy efectiva a la hora de conseguir sus intereses. Y en este sentido hemos tenido, diría yo, que algunas cosas buenas y algunas malas. Yo creo que algo negativo y ha sido la reelección de Cuba, del régimen cubano, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha sido una reelección que sin duda no ha tenido en cuenta la realidad cubana de violación sistemática de derechos humanos, no ha tenido en cuenta el historial del régimen incapaz de garantizar, por ejemplo, los derechos sociales, de llevar a cabo unos cambios legales y establecer un código penal que establece la pena de muerte para 24 delitos, pero también ha sido un golpe para la comunidad internacional, porque el régimen cubano siempre que vota, cuando vota en el Consejo de Derechos Humanos, lo hace a favor de cuanto criminal o causa en contra de derechos humanos exista en el mundo. Eso ha sido lo negativo. Lo positivo ha sido, por ejemplo, una resolución contundente del Parlamento Europeo en el mes de julio, donde exigió claramente la liberación de los presos políticos, exigió claramente que en Cuba hubiera una transición hacia la democracia y exigió una serie de cuestiones, como por ejemplo que las autoridades europeas pudieran visitar las instituciones carcelarias cubanas. Por tanto, eso fue una victoria que se viene repitiendo de parte del Parlamento Europeo. Y la otra victoria ha sido el periodo de revisión universal que concluyó se ejecutó en noviembre, donde importantes países, incluso algunos cercanos a la dictadura, exigieron cambios en materia de derechos humanos, exigieron que se respetara la libertad de expresión, la libertad de asociación, la liberación de los presos políticos, medidas más exigentes con respecto al crimen contra las mujeres. Exigió la eliminación, y esto fue una petición que el observatorio impulsó a todos los niveles, la eliminación de la pena de muerte, porque entendemos que es algo primordial para incentivar y para propiciar una transición política pacífica en nuestro país. Eso, tanto la resolución del Parlamento Europeo como el examen periódico universal, son aspectos positivos que, si bien a veces uno no tiene la sensación de que logra equilibrar la balanza de la ética, de la justicia para con el pueblo cubano, sí se acerca y sí son un mensaje de aliento para nuestro sufrido pueblo, y sin duda es resultado del trabajo de decenas de organizaciones de derechos humanos, tanto cubanas como internacionales, que han asumido un compromiso por la defensa de la justicia, de la verdad y de los derechos humanos en el caso cubano. No, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Yaxis y lo que hablaba él, ¿no? El panorama es oscuro, evidentemente, porque el gobierno parece no querer moverse, pero frente a eso tenemos un gobierno que ya le ha destapado su cara, ¿no? Su doble moral. Por ejemplo, lo que está hablando Yaxis ahora que pasó en la EPU, es esa mentir flagrantemente y que la gente lo sepa, es una cosa muy, muy negativa para ellos, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a manejar toda la información, a controlar todo aquello, y yo creo que todavía no se han dado cuenta de la realidad, no han aterrizado en el asunto. Por otro lado, yo pienso que este gobierno está como un poco como descabezado. Cada día es una cosa más, una locura más, ¿no? Lo que hacen y lo que declaran. Esta lista que han hecho ahora sobre el terrorismo que ha publicado la Gaceta Oficial, sobre acusando de terrorismo. Tú sabes cuando una cosa está perdida y lo saben, pero están sujetos. Yo siempre digo que el terror que ha implantado la revolución se empieza a ver de verdad ahora, cuando de verdad tenemos más acceso a la información, cuando las cosas son más abiertas, porque no tiene ningún sentido que unos gobernantes o unos políticos cubanos, vamos a llamarlos políticos para llamarles algo, ¿no? Que están un poco al frente del gobierno, ¿no? Por lo menos son la cara del gobierno, no se atrevan
no se atrevan a proponer lo que ellos saben que deben de hacer, ¿no? Porque tienen miedo. No lo hacen porque tienen miedo. A esos nonagenarios que permitieron todos los valores democráticos que presentaron con la revolución y han llevado el país al desastre que está ahora. La sociedad civil cubana también es verdad que ha despertado, no solamente con el 11J, sino nosotros a través de la red femenina, te puedo decir que las mujeres cubanas no se van a callar. Pero no solamente por la cuestión de la violencia de género, por la cuestión de que hay que establecer una ley integral, por la cuestión de los derechos, sino porque no están dispuestos a tolerar que esto siga así y que sus hijos tengan que vivir en este horror de país, ¿no? En un país donde una oligarquía nonagenaria dirige a su antojo la vida de millones de personas, que es una oligarquía que ha convertido a Cuba en un país de mendigos, mendigante, está mendigando siempre cosas, porque no es capaz de producir nada, ni de hacer nada, no quiere hacer nada. Y por otro lado, que ha perdido mucha influencia internacional, que está siempre por detrás de lo poco que pueda ramplar para vestir el muñeco, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión terminal. Lo que pasa que los momentos terminales son muy duros y muy difíciles. Elena, hemos visto del año 2022 al 2023 pues un aumento en el número de feminicidios, perspectivas, proyecciones para el año 2024. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo, sinceramente, que el conteo será mayor, pero será mayor no porque yo creo que vaya a haber más gente de la que está muriendo ahora, sino porque la gente se atreve más a decir. O sea, yo creo que en las organizaciones femeninas y todas las activistas que tenemos en Cuba han trabajado con mucha honradez, con mucha credibilidad, han verificado todo y eso es muy importante porque han ganado credibilidad y la gente confía en ellas y se abren. Entonces yo creo que estos 80 feminicidios de este año, que es una cifra terrible, probablemente se repetirá el año que viene, pues desgraciadamente sí, porque si no ponemos coto a esto, y además también hay que entender que el ambiente que se vive dentro del país también colabora a que la violencia sea extrema, a que la frustración sea más grande y a que la gente no ve salida. Entonces eso también, digamos, el ambiente ayuda, ¿no? El ambiente ayuda. Pero yo creo que a medida que se vaya la gente confiando en que hay que decir las cosas, en que tienen apoyo, en que no les va a pasar nada, en que estamos ahí, estamos elaborando proyectos de ayudas también para las mujeres en Cuba, de refugio, bueno, en fin, estamos trabajando en todo ese tipo de cosas y yo no auguro nada muy agradable para el año que viene, ¿no? Creo que todavía seguimos en un momento difícil y duro, pero bueno, las mujeres están fuertes, van a seguir peleando y van a seguir luchando por lo que les corresponde, ¿no? Y no como están ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por su trabajo, que aunque, bueno, las perspectivas parecen ser oscuras, vamos a seguir dando luz, informando y pues ayudando desde donde podamos a los ciudadanos cubanos. Diario de Cuba estará muy pendiente de las noticias este 2024, este nuevo año. Muchísimas gracias por estar.